Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. Y le voy a invitar que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, en la epístola a los Hebreos capítulo 11. Y en lo que usted está buscando este pasaje, se podrá dar cuenta, este pasaje habla acerca de la fe. Y en todo momento nosotros estamos ocupando la fe. A veces tenemos fe en alguna persona, tenemos fe en que el día de mañana va a salir el sol y podemos lavar o X cosa, las amas de casa. Pero la fe, ¿qué es la fe para usted? Muchas veces nos hemos preguntado o hemos afirmado, aclarado, yo tengo fe o necesitamos fe. A veces hasta llegamos a querer persuadir a la gente y decirle, confía en mí, ten fe en mí, no te voy a defraudar. No sé si le suena a usted lo que le estoy comentando. Pero aquí Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Estar seguros de algo que vamos a esperar. La convicción de lo que no se ve. Y cuando usted comienza a leer este pasaje, dice la Escritura que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y todo es en base a la fe. Para usted, ¿qué es la fe? Y leyendo este capítulo, usted se va a dar cuenta, nos habla acerca de Abel. Por la fe, Abel ofreció su ofrenda. Por la fe, Enoc fue traspuesto sin que él viera la muerte. Por la fe, Abraham salió como obedeciendo al invisible. Y aquí en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, es imposible hallar gracia delante de Dios. Y cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, nos encontramos, podemos llegar a concluir que, o podemos observar tres reglas acerca de la fe que podríamos aplicar. En este pasaje yo le voy a compartir esas tres reglas en las cuales podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra fe. Usted dice que tiene fe. Aplique estas tres reglas que le voy a compartir. La primera regla es que llegamos a la conclusión de que todo está bajo el control de Dios. Si usted se da cuenta, cuando Enoc fue traspuesto, Dios tomó el control. Cuando Noé fue advertido que Dios iba a destruir la humanidad, Noé le creyó y a pesar de las adversidades, Dios tenía el control. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y dice la Escritura que Abraham salió obedeciendo al invisible. En obediencia a alguien que no veía. Y Dios le prometió y le dijo, haré de ti una gran nación. Y usted podrá darse cuenta ahí en este pasaje que
Dios tenía el control de todas las cosas. Pasó por diferentes pruebas Abraham, pasó por diferentes circunstancias Abraham, tuvo problemas, negó a su esposa cuando llegan ante el faraón, él niega a su esposa. Y es descubierto, pero aún así, y la misericordia de Dios estuvo a su favor. Dios tenía el control de todas las cosas. Podemos darnos cuenta que si nosotros aplicamos esta regla, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene el control de su vida, usted como resultado va a hallar paz. No importa cuánto dure su proceso, todo Dios lo va a utilizar. Y de repente, el favor de Dios usted lo va a poder ver con sus propios ojos. A pesar del mal aparente que usted esté viviendo, Dios tiene las cosas bajo su control. Nosotros debemos de comprender que Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted está pasando por alguna situación difícil y usted en esos momentos, usted está diciendo, yo le creo a Dios, yo sé que Dios hará algo. Aplique esta regla. Dios tiene el control. Cuando usted logra convencerse a sí mismo que Dios tiene el control, va a hallar paz. Como resultado va a haber paz en su corazón. Otra regla que usted puede encontrar en la fe es que todo obra para bien. En el momento usted querrá razonar por qué están sucediendo las cosas. No lo va a poder hacer así. No necesita razonar para caminar en fe. Abraham le creyó y salió y fue al lugar, aún no sabía a dónde tenía que ir. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y tu descendencia será como las estrellas, no las vas a poder contar. Tu descendencia será como la arena, no vas a poder contarlo. ¿Y qué sucede? Llega un momento en la vida de Abraham en la cual va Abraham con su hijo y Dios le dice, ve al monte y a ofrecer sacrificio. Y va con su hijo Isaac y camino al monte y todo. ¿Y qué pasa? Isaac le pregunta, oye papá, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ofrecer sacrificio. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Dónde está el cordero? Isaac conocía a su padre. Isaac veía el ejemplo en su padre. Tal vez usted puede darse cuenta que Isaac llegaba a ver la forma en cómo Abraham adoraba a Dios cuando levantaba algún altar para hacer ofrendas a Dios. Por esa razón Isaac le pregunta a su padre y le dice, ¿y dónde está el cordero? Traemos la leña para el holocausto. Pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá.
Jehová proveerá. Abraham le creyó porque el conocimiento que Abraham tenía de Dios, la relación que tenía Abraham con Dios, lo llevaba a entender, lo llevaba a comprender que Dios mismo podría levantar a su hijo de la muerte. Y entonces podemos entender esta regla en la cual Dios tiene su propósito. Todo obra para bien. Todo está bajo el control de Dios. Todo obra para bien. Todo obra para bien. A pesar de las circunstancias, ellos ya iban a ofrecer el holocausto. ¿Y qué sucedió? Cuando ya está a punto Abraham de ofrecer a su hijo, Dios le dice: detente. Y ve a un cordero ahí atorado entre la maleza, entre la hierba. Dios proveyó para ese sacrificio. Todo obra para bien. Cuando Abraham obedece a Dios, muestra su obediencia a Dios. Dios le provee. Otra regla, la tercera regla que podemos aplicar en cuanto a nuestra fe, la primera es que Dios tiene el control de todo. La segunda es que todo obra para bien. Y esta tercera regla es que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande. Lo platica Abraham con su esposa y su esposa le dice: ¿pero cómo, Señor? Pues sí, yo soy estéril. Dios tiene sus propósitos. Y muchas veces queremos ayudarle a Dios. Muchas ocasiones creemos que nuestro concepto de ver las cosas es para ayudarle a Dios. Recuerda que le dije que cuando nosotros caminamos en fe, al momento no podemos comprender a través de nuestro razonamiento las cosas. Abraham, que quiso razonar lo que Dios le estaba diciendo: haré de ti una nación grande y de ti saldrá la nación y gran descendencia. ¿Y qué sucede? Abraham dice: ay, si Dios me prometió que mi descendencia será como las estrellas, no las podré contar, entonces algo tengo que hacer. Pero su esposa es estéril. Y queriéndole ayudar a Dios, su esposa, Abraham, decide allegarse a la sierva de Sara. Por el tratar de razonar lo que Dios le está diciendo. No era el tiempo, no era el momento, no era la forma. No sé si me estoy explicando. Dios le ha dado a usted una promesa. Tal vez no es el tiempo para que se cumpla esa promesa. Tal vez no es la forma en la que usted esté pensando que se va a cumplir esa promesa. Pero Dios tiene su propósito. Yo le puedo decir, Dios nos ha dado promesas a mi esposa, a mí como familia,
Dios nos ha dado promesas y hay veces que quiero razonar de cómo va a llegar el cumplimiento de esa promesa. Y me pongo a pensar y como queriéndole dar ideas a Dios, queriéndole ayudar y diciéndole, tal vez este va a ser a través de este medio y así es como van a suceder las cosas. Pero estoy equivocado. A Dios caminar en fe es primero creerle a Dios, avanzar. Y cuando llegue el cumplimiento, entonces usted sí podrá sacar sus conclusiones y razonar y decir, tal vez esto sucedió porque Dios me estaba cuidando y por eso no se hizo este negocio y por eso no se canceló esto, porque Dios me quería cuidar. Yo le puedo ser muy franco y realmente fue una situación así más o menos que orábamos a Dios por un proyecto y había muchas trabas. Para ese proyecto había muchas trabas y se alargaban las cosas y había trabas. Y después de que no se logró nada con ese proyecto, llegué a la conclusión y dándome cuenta de actitudes de algunas personas, llegué a esa conclusión. Personas en las cuales yo confiaba casi a ciegas, decía, esto no me va a fallar. Y yo me di cuenta que realmente fue todo lo contrario. Dios me cuidó. Dios me cuidó de grandes problemas que se podían haber ocasionado si se hubiera logrado ese proyecto. Y entonces ahora entendí que el propósito de Dios era que no se realizara ese proyecto que teníamos porque Dios me estaba cuidando. Que así no era como Dios quería trabajar en nuestra vida. Que esos no eran los planes de Dios. Aunque yo me aferrara, esos no eran los planes de Dios. Por eso es importante que a través de nuestra fe podamos nosotros aplicar estas 3 reglas en nuestra vida. Tener siempre presente que Dios tiene todo bajo su control. Que tener siempre presente que todo obra para bien. Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que por sus propósitos son llamados. Todo va a obrar para bien. Aunque usted piense que es una derrota, haya una caída, ese no es el fin. Dios le va a levantar. Ese no es el fin. Es el principio de impulsarle algo más adelante. Todo obra para bien. Puede repetir conmigo, Dios tiene el control de todo. La segunda regla es todo obra para bien. La tercera regla es que todo tiene un propósito. Aunque estés en medio de la sequía, aunque sientas que estás en el desierto, el propósito de Dios en medio de ese desierto es que produzcas alabanza en medio de esa situación, que produzcas alabanza en medio de esa situación. Cuando logras entender el propósito de Dios, dices, gloria a Dios. Así sea, Señor. Amén. Y dejas de estar quejándote.
dejas de producir queja. Me está yendo mal. Me está yendo mal. Otro día malo. Otra tarde mala. Otra situación mala. Dejas de producir queja cuando logras entender que Dios tiene un propósito. Y la fe te va a llevar a caminar en los propósitos de Dios. La fe te va a llevar a descubrir los propósitos de Dios. La fe te va a llevar a producir alabanza en medio de la sequía, a producir alabanza en medio del desierto, a producir alabanza en medio de la tormenta, cual fuere tu situación. La fe te va a llevar a producir alabanza. Comprender que Dios tiene el control de todo te va a llevar a sentir paz. Conocer que todo obra para bien te va a dar seguridad. Eso te da seguridad. Te voy a invitar que ahí donde estás cierres tus ojos un momento. Ores a Dios. Cierra un momento tus ojos y en base aquí a Hebreos 11, tú puedes llegar a esa conclusión. Estos hombres de Dios lograron entender, o usted puede ver que Dios tuvo el control de todo. Usted puede darse cuenta que Dios tiene el control de su vida, Dios tiene el control de su situación. Cuando usted logre asimilar que Dios tiene el control de toda situación, usted va a sentir paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo obra para bien. Dios tiene propósitos en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece la vida de mis hermanos. Aún en medio de su situación, Señor, produce alabanza, produce alabanza, produce alabanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Reciba un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas, CCI Aliento de Vida, una experiencia de aliento de vida. Amén.